¿Qué tal? Muy buenos días a todos, buenas tardes a otras personas, buenas noches a otras que se encuentran en otras partes del mundo. Pues bien, como dijo José Luis, el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante para las organizaciones. Básicamente es las soluciones para la gestión documental en los sistemas de gestión. Y aparte de ello, los beneficios del cloud, ¿sí? Pues bien, hoy es un tema muy importante. Vamos a ver primero la parte teórica, luego vamos a ver la parte práctica. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Pues bien, la gestión de documentos en los sistemas de gestión. Hoy en día, la gestión documental es la base y el soporte de cualquier sistema de modelo de gestión, ya sea relacionado al tema de calidad y relacionado al tema de excelencia. Como podemos apreciar, es importante tener dos puntos bien definidos, los procesos de la organización y la estructura de la norma de calidad. Como se pueden dar cuenta, ambas tienen relación. La manera de organizar la información documental es muy importante, porque de esa manera vamos a tener controlado todos los procesos. Como podemos apreciar, en la parte de documento tenemos análisis de procesos. Nos podemos dar cuenta que tenemos una entrada, dentro de esta entrada tenemos un proceso y parte de este proceso tenemos a las personas, a los procedimientos, a los recursos y los materiales. Y luego tenemos una salida. Ojo, es importante mencionar que la documentación no debe ser la que dirija los procesos. Es todo lo contrario, los procesos dirigen la parte documental, ¿sí? Pues bien, nosotros como organización y otras organizaciones debemos tener los puntos bien claros, ¿de acuerdo? Las fases para un desarrollo correcto en la información documentada de los sistemas de gestión está dividido en 7 partes. Uno, análisis del entorno. Acá evaluamos los factores internos y externos. Internos es definir los roles, los cargos, las tareas, ¿de acuerdo? Y los factores externos es, bueno, básicamente el tema de tus proveedores, el tema de tus clientes, ¿sí? El punto 2, establecimiento de políticas y objetivos. Toda organización debe tener sus políticas de manera clara, concisa, ¿sí? Y de igual forma debe tener los objetivos bien claros. Toda organización debe tener un objetivo que debe tener a corto o mediano plazo, ¿sí? El punto 3 básicamente se refiere a los procesos y responsables. Como había mencionado, debemos tener definidos los responsables de los procesos. Y 4 nos referimos a los recursos, ya sea la mano de obra, ya sea los materiales, todo ello, ¿sí? Y los 5, la medición de procesos. Para poder mejorar un proceso debemos tener indicadores, debemos tener plazos, ¿de acuerdo? Es importante tener indicadores para saber qué es lo que tenemos que mejorar. Y el tema de prevención de las no conformidades. Y el punto 7 es la mejora continua, que básicamente es cómo debemos hacer para llegar a cumplir con nuestros objetivos, ¿sí? Pues bien, la norma, bueno, las normas internacionales de la familia ISO, tales como la ISO 9001, la 14001, la 45001, tienen una base en común, que son las estructuras de documento. Como podemos apreciar en esta pirámide, estas estructuras, o bueno, estas ISOs tienen en comunes, por ejemplo, el tema de los instructivos, los formatos, los registros, los procedimientos. Bueno, como pueden ver, hay un asterisco porque cada organización tiene diferentes procedimientos a la forma de evaluar. El manual de calidad, que hoy en día no es algo obligatorio, ¿de acuerdo? Y bueno, lo que es la política y los objetivos de calidad. Pues bien, acá viene lo que son las implicaciones de la gestión documental en los sistemas de gestión. Como podemos verificar en esta parte, la gestión documental tiene que tener una elaboración, tiene que tener los requisitos, tiene que tener los manejos, los conocimientos y las responsabilidades. ¿Qué nos dice la nueva ISO 9001-2015? Acá podemos apreciar algunos cambios que son muy importantes, como por ejemplo lo que es el anexo SL, que nos indican que la estructura de alto nivel que proporciona una estructura única para todas las normas en los sistemas integrados de gestión, como por ejemplo que sea integrado, que sea coherente y que tenga efectividad en su implantación, ¿sí? Los términos o documentos y registros se han sustituidos ambos en línea con el anexo SL, que básicamente es la información documentada. Como bien lo indiqué, el manual de calidad hoy en día no es obligatorio, ¿sí?
Los problemas comunes en la gestión documental. Como podemos apreciar, actualmente algunas organizaciones, los problemas comunes que normalmente tienen es que manejan la parte de su documental de manera manual. Para hacer algún tipo de aprobación, necesariamente tienen que imprimir el documento, tienen que enviarlo a otras sedes. Hay algunas organizaciones que todavía hacen ello, envían los documentos para hacer una aprobación, una revisión por courier, y eso lo hace de manera física. Eso hace un desgaste de tiempo y no hace tan efectivo la parte de la gestión documental, ¿sí? Bueno, esto se ve cada vez menos. Hay empresas que ya están optando por automatizar esta parte que es la gestión documental, y ahora vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Estos son algunos de los problemas que normalmente tienen las organizaciones, como por ejemplo manejar grandes volúmenes de documentos y, bueno, de hecho hay una inversión en el gasto de papel, ¿no? De igual forma, las responsabilidades de las personas no están claras o no existe el compromiso. Y muchas veces estos problemas también pasan en el tema de que no tenemos la trazabilidad del documento, ¿sí? Acá tenemos una pregunta que nos debemos hacer, ¿sí? Como organización, ¿lo estamos haciendo bien? Pues bien, ahora vamos a ver básicamente los beneficios de lo que son la parte del cloud, ¿de acuerdo? Hoy en día todas las organizaciones están optando por tener este beneficio, ya que implica menor gasto, ¿de acuerdo? O menor inversión para las organizaciones, ¿sí? Hoy en día manejar gran volumen de información documentada en los sistemas integrados de gestión o en los sistemas de calidad sin herramientas tecnológicas es algo en contra, ¿sí? En este sentido, estamos viendo que la gestión de la información documentada en la nube ofrece una posibilidad de superar estos problemas que se derivan de la gestión manual o de herramientas que simplemente sirven como almacenamiento. ¿Qué es cloud? Bueno, algunos lo conocen como SaaS, lo conocen como nube, ¿de acuerdo? Cloud es una modalidad de contratación de aplicaciones informáticas donde el cliente a través de Internet utiliza esta plataforma para almacenar, para tener de manera organizada toda la parte documental, ¿sí? Las ventajas es que con cloud te puedes conectar desde cualquier navegador, desde cualquier parte del mundo, para que puedas ver la documentación o tus procesos que estás manejando. Bueno, acá tenemos algunos datos que es muy importante. Acá tenemos un estudio sobre lo que es cloud. Podemos verificar que cuando una organización opta por tener lo que es la versión cloud, tiene un ahorro económico que se ve reflejado en un 68.4%, ¿de acuerdo? Y a la vez tiene un ahorro de tiempo. Eso hace que la productividad sea más eficiente y más eficaz. Además, se considera que la nube es una ventaja tecnológica y sobre todo es parte de la operación. Tienes la información en tiempo real. Bueno, acá tenemos una gráfica. El 16% ha oído hablar y lo conoce en profundidad. Tenemos un 43% que no conoce lo que es el cloud y el 40% que ha oído hablar pero desconoce en la profundidad, ¿no? Es importante, bueno, como podemos verificar en esta gráfica, ahí no hay tanta cultura respecto a lo que es el cloud. Algunas organizaciones tienen miedo, pero cabe indicar que el cloud, toda la información viaja de manera encriptada y aparte de ello con ISO Tools cuando ingresan, viajan a través de un entorno web de manera segura que es HTTPS, ¿de acuerdo? El futuro de los sistemas basados en cloud. Bueno, la intención o la mayoritaria es que el 95% de las empresas tengan o hagan una migración a lo que son los servicios de cloud, porque eso es menos gasto para la organización en la parte de mantenimiento o en la parte de infraestructura, ¿no? Acá tenemos otra gráfica que dice intención declarada de mantener el futuro de soluciones cloud adoptadas a la actualidad. Esto se puede ver reflejado algunas empresas como optan y algunas no. Los beneficios de cloud. Ahora vamos a ver todas las ventajas que nos da lo que son tener como organización lo que es la parte cloud.
Bueno, acá tenemos 3 puntos. Uno de ellos es la eliminación de la inversión inicial respecto al tema de las instalaciones, ¿no? No tenemos que preocuparnos por el tema de la infraestructura, el tema de las redes, los centros de procesamiento de datos, los costos fijos. Tenemos una reducción de costo del personal de TI. No necesariamente tenemos que contratar a una persona que ve este tema directamente. Y bueno, hay una despreocupación y eliminamos los costos respecto al mantenimiento y a las actualizaciones, ¿no? Bueno, tenemos la facilidad para detener el servicio. En caso el cliente ya no desea contar con el servicio, simplemente detenemos, ¿no? Tenemos un ahorro de costos para recursos de TI, ¿de acuerdo? No tenemos que estar pensando en un lugar donde va a ir los servidores, el tema de acondicionamiento, el tema de los equipos y todo ello, ¿no? Ahorro de costos de energías porque no vamos a tener un lugar físicamente donde estén los servidores, sino esto va a estar en la nube. Y alta disponibilidad porque la información se encuentra en la nube y pueden ingresar a través de cualquier URL y encontrar la información en tiempo real, ¿no? De igual forma, con ISO Tools tienen un backup, que es una copia de seguridad que se realiza con cada frecuencia. Tenemos un fortalecimiento de la seguridad, como bien lo indiqué, la información viaja de manera encriptada, ¿de acuerdo? Los beneficios de cloud en cifras. Bueno, acá podemos verificar la inversión en activos que se desprecian es del 0%. Tener un sistema cloud, ¿de acuerdo? Es 40% más barato que el instalado. Considerando esto en una inversión que se da en un plazo de 5 años en un servidor para una empresa con otros 10 equipos. Cero costos en el departamento de TIC. Quiere decir que la inversión, es parte de tu proceso clave en el tema de soporte, porque el soporte te lo da ISO Tools, ¿de acuerdo? Cloud es simplificación y administra económicamente. Todo es más sencillo, ¿de acuerdo? Un solo proveedor, una factura, una cuota. Si solo usas el 20% de tu servidor, estás pagando un 80% por nada. Eso requiere el tema de mantenimiento, actualizaciones. Y bueno, estas son algunas de las ventajas que tiene ISO Tools, ¿de acuerdo? La nube que tiene ISO Tools, bueno, nosotros como ISO Tools nos encargamos de hacer el mantenimiento. Imaginemos que hay una nueva revisión de alguna ISO, imaginemos que hay una nueva revisión de la ISO 9001 y hay algún tipo de cambio. Nosotros como ISO Tools hacemos las actualizaciones, tenemos una copia de seguridad que lo realizamos cada 4 horas, cada 8 y cada 24 horas. El tema de innovación siempre tenemos mejoras. El lo que es el tema de la nube es flexible. Bueno, te da de hecho bastante flexibilidad porque te puedes conectar desde cualquier parte del mundo, es integrado y nosotros nos encargamos del tema de los servidores, ¿no? Que es la nube. Acá tenemos otras cifras, el 100% ascienden a datos protegidos, la información se encuentra de manera centralizada y es sumamente seguro, ¿no? Cloud es multidispositivo, nos podemos conectar a través de una laptop o una portátil, de una computadora estática, desde un celular o desde una tablet. Una sola acción para migrar y cambiar la información documental de la organización. Nosotros nos encargamos de hacer lo que es la migración y el 60%. De igual forma, nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, ¿de acuerdo? Pues bien, ahora vamos a ver lo que es la parte práctica. Como ya hemos hablado sobre los beneficios cloud, ¿de acuerdo? Y sobre lo que es, permítame, para poder ingresar a ISO Tools, ingresamos a través de una URL que es siu.isotools.org, ¿de acuerdo? Si tienen alguna duda, alguna consulta, pueden escribirlo, ¿sí? Como podemos darnos cuenta, cuando
ingresamos a IsoTools, navegamos sobre un entorno web seguro HTTPS, ¿de acuerdo? Está relacionado con el correo corporativo. De esa manera, cuando tengan alguna tarea pendiente por gestionar, la plataforma envía una notificación a través del correo electrónico o a través de la misma plataforma. ¿Sí? Accedemos a la plataforma. Pues bien, una vez que ingresamos a la plataforma, ¿de acuerdo? Esto nos lleva a una interfaz y acá vamos a ver los diferentes módulos o aplicaciones que tiene IsoTools, ¿sí? Pues bien, vamos a ingresar a la plataforma. De consulta, me lo pueden indicar. Ahora, ¿me escuchan mejor? Estoy verificando que algunos indican que no me escuchan bien, se escucha entrecortado. A ver, algunas preguntas por acá. A ver, pues bien, como podemos verificar, esta es la plataforma, ¿de acuerdo? Es una plataforma que está diseñada para el usuario final. Nos podemos dar cuenta que lo primero que aparece es un mensaje de bienvenida. Nos dice bienvenido IsoTools. Esta parte es personalizable. Podría decir bienvenido Francesco Licruz. En la parte superior donde tenemos el logo de IsoTools, acá estaría el logo de la empresa. En la parte inferior tenemos lo que es el calendario. Es muy importante tener el calendario. De esa forma, cuando tengamos alguna tarea pendiente por gestionar, vamos a tener las diferentes opciones y las tareas que tenemos que gestionar. Esto se pinta de color plomo cuando tengamos alguna tarea que gestionar, ¿no? Tenemos la hora, la fecha y estos son los accesos directos. Estos accesos directos normalmente el usuario suele configurarlo, son aquellos módulos que él más interactúa, ¿sí? Nosotros en IsoTools tenemos dos formas de navegar. Uno es a través de las aplicaciones. Estas aplicaciones o estos módulos se van a activar dependiendo del alcance del proyecto. Pero el día de hoy el foco es la parte de la gestión documental. Así que vamos a ver ese módulo, ¿sí? Y la otra forma de navegar es a través del mapa de procesos. Toda organización siempre tiene su mapa de procesos. Es importante que los trabajadores puedan identificar en qué parte del proceso se encuentran, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros nos encontramos en el proceso de personas, ingresamos al proceso de personas y vamos a tener una ficha de caracterización del proceso, ¿sí? Esta es la ficha de caracterización del proceso. Vamos a tener definido lo que es el objetivo, el alcance, si tenemos algún tipo de medición, los recursos y todo ello, ¿sí? También tenemos los documentos relacionados al proceso, ¿sí? Este documento se encuentra también en el gestor documental, que ahora lo vamos a ver. Lo importante es poder identificar en qué procesos nos encontramos y poder encontrar toda la información relacionada al proceso, ya sea los documentos, ya sea algún tipo de normativa, ya sea los objetivos o los requisitos legales, ¿no? Este proceso está relacionado a algún tipo de requisitos, ¿sí? Pues bien, ahora vamos a ver lo que es el módulo del gestor documental. Este módulo es muy potente, muy interesante, porque este módulo lo que hace es centralizar toda la información de la organización, ¿de acuerdo? Acá se encuentra toda la documentación. Acá podemos verificar que tenemos lo que es el árbol documental.
En este árbol documental, acá tenemos toda la información de la empresa, podemos tener los documentos corporativos, podemos tener los documentos generales, los documentos por sistema. Es más, podemos tener los documentos externos relacionados a nuestros proveedores, ya sean las fichas técnicas, podemos tener también decretos, resoluciones, ¿sí? Acá organizamos lo que son la parte documental, ¿no? Acá podríamos tener documentos de los gerentes, documentos del sistema integrado de gestión, calidad, medio ambiente, ¿sí? De igual forma, acá tenemos todos los documentos vigentes. Es importante mencionar que este gestor documental, ¿de acuerdo? Algunos documentos pasan por un circuito de aprobación. Por detrás de esto tenemos una lógica que es conocida como workflow, traducido al español es circuito de aprobación, ¿de acuerdo? Hay algunos documentos que pasan por un circuito de aprobación y hay algunos documentos que simplemente se quedan almacenados, ¿sí? Pues bien, acá tenemos todo lo que son los documentos vigentes. Podemos incluso, la vista es sumamente personalizable, podemos tener incluso el código acá, el título, la versión, ¿sí? Podemos verificar en qué tipo de versión se encuentra. Es importante mencionar que dentro de ISO Tools también definimos los perfiles de usuarios. Tenemos perfiles de usuarios de lectura, la parte operativa y administradores, ¿sí? De igual forma tenemos una búsqueda, ¿sí? Una búsqueda avanzada. Tenemos una búsqueda avanzada por carpetas, por documentos, por nombre, por creador, por responsable. Si el documento tiene algún código, por código, ¿sí? Pues bien, si nosotros queremos consultar algún documento, simplemente lo único que hacemos es darle clic y de manera automática nos lleva al documento, ¿sí? Acá, como podemos verificar, nos sale la ficha de caracterización del documento, el título, en qué versión se encuentra, la fecha de creación, la fecha vigente, el código y a qué parte del proceso le pertenece. Y como bien lo mencioné, ese documento pasa por un workflow, que es un circuito de aprobación de documentos. ¿De acuerdo? Acá, como podemos verificar, tenemos tres etapas. ¿De acuerdo? Tenemos una etapa de elaboración. Esta etapa de elaboración tiene una fecha prevista de cierre de tareas y tenemos un responsable. ¿Sí? Como se pueden dar cuenta, en la parte de responsables, esto está configurado en base a cargos. Se preguntarán por qué. Imaginemos que Michelle, que es el analista de calidad, decide irse de la organización. Entonces entra Francesco Cruz como analista comercial, analista de calidad, ¿sí? Entonces ocupa toda la posición o todas las tareas que tenía Michelle como analista de calidad, ¿sí? Es importante mencionar que el sistema notifica cuando la tarea ya está completada. Por decir, el administrador hizo la tarea de elaborar. Una vez que elaboró, el sistema notifica al analista de calidad que tiene que hacer lo que es la parte de homologación. Una vez que se homologa, hay una aprobación. Ahora vamos a ver qué hay por detrás de esto, ¿sí? De igual forma, podemos relacionar documentos, formatos, procedimientos, instructivos, ¿sí? Y de igual forma tenemos una URL. Esta URL nos sirve, de acuerdo, para poder linkearlo a través de nuestra página web o a través de nuestra intranet. ¿De acuerdo? De igual forma acá tenemos otras opciones. Podemos crear una nueva versión, podemos editar, tenemos una vista previa, podemos descargar. Es importante mencionar que no todos los perfiles van a tener estas opciones. En ISO Tools tú puedes definir qué perfiles van a tener estas opciones activas, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver cómo se define el tema de los permisos. De igual forma, tenemos lo que es el histórico del documento. Tenemos
ha habido una versión 1 que actualmente está obsoleta, tenemos una versión 2 que es la que está vigente, los usuarios tan solo van a ver lo que es la versión vigente, ¿sí? Y hay una que está en elaboración. Cuando se apruebe la versión 3, la versión 2 va a quedar obsoleta y la versión 3 va a quedar vigente. Y esto se hace público, ¿de acuerdo? Y esta lo puedes distribuir. De igual forma, tenemos también la trazabilidad del documento, que es muy importante. Vamos a verificar qué usuarios han ingresado a ver el documento, qué usuarios han modificado el documento o qué usuarios han descargado la información, ¿sí? Acá tenemos el log, que es la trazabilidad del documento. Acá podemos verificar, por ejemplo, la trazabilidad del documento, ¿no? Podemos verificar que hubo una modificación, tenemos la fecha, la hora y el usuario que hizo la modificación. Podemos verificar que hubo otro usuario que vio el documento, tenemos la fecha y la hora. De igual forma, esto lo podemos imprimir y tener toda la trazabilidad, ¿sí? Es importante, como bien lo mencioné, una vez que el procedimiento de acciones correctivas y preventivas está ya aprobado, tenemos una lista de distribución del documento, ¿de acuerdo? Esto lo podemos distribuir. Acá la fecha en la cual se está distribuyendo el documento, adjuntamos el documento, en qué formato lo queremos enviar, si es en PDF, en Word, en Excel, ¿de acuerdo? Ponemos en PDF. Si lo vamos a enviar a un proveedor o a un cliente, simplemente ponemos el correo electrónico del cliente o del proveedor, ¿no? Y enviaremos la información. Y de igual forma el documento va a estar público dentro de ISOTools, ¿no? Y los usuarios van a poder ver la información, ¿sí? Pues bien, ahora vamos a ver lo que hay por detrás del gestor documental, la lógica que hay. Vamos a ver lo que es el modelador, ¿sí? Acá vamos a poder verificar lo que hay por detrás de un documento. Acá tenemos tres tipos de ejemplos o tres configuraciones para hacer la aprobación de los documentos, ¿sí? Acá puedes tener más. Vamos a consultar las etapas. Y bueno, esto es lo que hay por detrás de ISOTools, ¿de acuerdo? Esto es el famoso workflow, ¿sí? Como nos podemos dar cuenta, hay una etapa de elaboración. En esta etapa de elaboración tenemos una persona encargada de hacer la elaboración. Puedes tener múltiples elaboradores. De igual forma, acá puedes definir la fecha prevista de cierre de tareas. Acá se definen las notificaciones. Una vez que la persona hizo la elaboración del documento, el sistema de manera automática envía una notificación a la persona encargada de hacer la revisión. De igual forma, acá tiene una fecha prevista de cierre de tareas, ¿sí? Esta lógica se configura en base a la forma de trabajo de cada organización, ¿de acuerdo? Una vez que se hace la revisión, pasa a ser aprobado, ¿sí? Si el documento se encuentra aprobado o tal vez necesita algún tipo de ajustes, nuevamente regresa, ¿sí? Y esto es sumamente fácil. Si queremos crear una nueva etapa, simplemente jalamos y creamos una nueva etapa. Nosotros como ISOTools los capacitamos para que puedan también configurar sus diferentes circuitos de aprobación para la parte de documentos, ¿sí? Acá tenemos los campos personalizados, los avisos, las acciones.
Bueno, tengo una pregunta de Valentina Schiavone que dice, ¿es posible que usuarios externos puntualmente accedan a un documento de empresa? Bueno, sí, podríamos definir un perfil tan solo para que pueda consultar el documento, ¿no? Con ese tool se puede definir los perfiles de usuarios. Ahora vamos a ver ellos, ¿sí? Y también vamos a ver los formatos o las plantillas que cada organización ya tiene o ya maneja. Pues bien, tengo otra pregunta de González Vallejos que dice, ¿en qué momento se realiza la conexión con la nube disponible? Pues bien, toda la información que estamos viendo actualmente dentro de ISO Tools, ¿de acuerdo? Esta información se encuentra almacenada en una nube. Esta información está encriptada, viaja de manera encriptada, ¿sí? Pues bien, vamos a ver los perfiles de usuarios que puedes manejar dentro de ISO Tools, ¿sí? Vamos a ver. Como bien lo mencioné al principio, ISO Tools define los perfiles de usuarios y tú, a ver, un momento por favor. Pues bien, mira, acá tenemos una opción que se llama administrador. Acá vamos a tener las diferentes opciones, vamos a tener nuestras carpetas, nuestros permisos, las plantillas. Hay muchas empresas que ya manejan ciertos formatos, vamos a poder tener nuestros formatos para que tan solo el usuario ingrese la información, nada más, ¿sí? Pues bien, vamos a ver la parte de permisos. En la parte de permisos vamos a tener los diferentes perfiles. Pues bien, acá como podemos verificar, tenemos tres perfiles de usuarios, el administrador, el operativo y el de lectura. Acá podemos tener N perfiles, ¿de acuerdo? Los perfiles que tú deseas. Y acá tenemos las diferentes opciones, ¿sí? Tenemos tres opciones. Candado verde significa acceso permitido, candado rojo significa acceso denegado y el candado plomo significa acceso no habilitado. Por ejemplo, si nosotros queremos que el operativo no tenga acceso a editar algún documento, simplemente no le damos el permiso. O si queremos que el perfil operativo no tenga la opción habilitada de editar documento, simplemente lo dejamos en plomo. Y si queremos darle permiso, simplemente lo dejamos en verde, ¿sí? Como se pueden dar cuenta, es sumamente fácil de dar permisos, ¿sí? A los usuarios o a los perfiles, ¿de acuerdo? Acá pueden tener 15, 20, 30, 50 perfiles. Eso depende mucho cómo la organización lo tenga establecido, ¿sí? De igual forma, dentro de ISO Tools tenemos nuestros formatos ya en el sistema para que lo único que haga el usuario es ingresar la información y lo trabaje ahí mismo, ¿sí? Acá tenemos nuestras plantillas ya en el sistema, ¿sí? Ahora vamos a ver un ejemplo de esto, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. Pues bien, por ejemplo, nos vamos a documentos generales, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo de cómo crear. Nos vamos a documentos generales, ponemos nuevo, ponemos editor de texto interno avanzado. Pues bien, vamos a esperar. Por mientras vamos resolviendo algunas preguntas. Sí, es importante. A ver, hay una pregunta que es muy interesante. Gracias, Fernando. Fernando Iniguez. La herramienta envía alertas en caso no estés cumpliendo con las tareas. Sí. Si tú le has dado un plazo de 5 días para hacer alguna revisión y llegado el quinto día la persona no hace su tarea y se pasó al sexto día,
el sistema lo que hace es enviar una alerta al responsable de la persona que tenía que hacer la revisión. De igual forma, si tú deseas que el sistema, antes de que se venza tu plazo, te notifique, también, ¿sí? Tengo otra pregunta, vamos a ver las preguntas. Vamos a ver las demás preguntas, ir resolviendo. Sí, Francescoli, por ahora tenemos alguna como la de Germán Antecao que nos pregunta que cuál es la capacidad máxima de almacenamiento. Bueno, con ISO Tools no tenemos límites para el tema de la capacidad, pero sí definimos, nosotros siempre te recomendamos que comiences con algo, con lo que tú necesitas realmente, ¿no? Porque si te damos una capacidad que actualmente no lo vas a utilizar, te vamos a estar cobrando un tema de mantenimiento por algo que no lo estás utilizando. Entonces, normalmente te recomendamos que siempre utilices lo que necesitas, ¿no? Y igual, te cubres con cierto almacenamiento hasta que vayas creciendo. Otra pregunta, tal vez, José Luis. Sí, sí, tenemos Pues bien, algunas entonces todavía. seguimos. Ajá. Bueno, si quieres las podemos dejar todavía para el turno de preguntas, pero es por responder algunas para que no se acumulen tanto. Por ejemplo, Valentina Schiavone nos pregunta que si es posible utilizarlo como un sistema de archivo para buenas prácticas de laboratorio. Bueno, sí, puedes también tener almacenada toda la información relacionada a la ISO 17025, que es calidad de laboratorio, y de igual forma, si tú tienes que hacer algún tipo de revisión de manera periódica, cada 6 meses, también podemos configurar un workflow para que de esa manera el sistema te notifique con 15 días de anticipación o con un mes de anticipación. Ujú. Creo que también Valentina nos había preguntado si alguna persona que no fuese de la organización podría ver los documentos porque ella tiene proyectos internacionales y entonces a lo mejor se refiere si puede verlo alguien de otra empresa, aunque sea del mismo grupo, si lo puede ver desde su país que no sea en el que está su misma empresa. Sí, claro que sí, Valentina. De hecho que sí, como estaba explicando, sí, nosotros con ISOTools tú defines los perfiles de usuarios. Si es otra sede de la misma empresa, sí puede tener acceso para hacer, no sé, la revisión. Tal vez en un país, en Perú, digamos que se hace la parte de elaboración y la parte de revisión se hace en Colombia, entonces de igual forma sí, es una explicación muy exagerada, pero sí, sí pueden tener permisos para poder hacer la revisión, ¿no? Y pueden ver múltiples revisores, múltiples aprobadores, ¿no? ISOTools soporta la lógica, soporta eso. Ella ahora lo que nos está indicando es que si se podría comprar una cuenta por cada proyecto. Porque a lo mejor tienen Bueno, diferentes proyectos que no son fijos, que a lo mejor trabajan con una empresa diferente y no es un proyecto con la misma empresa siempre. Bueno, mira, Valentina, ¿te parece que al finalizar la sesión, el webinar, de acuerdo, nos vamos a poner en contacto contigo para entrar en esos detalles puntuales? ¿Sí? Excelente, Francesco, le puedes seguir y luego seguiremos resolviendo las preguntas en el turno de preguntas, ¿de acuerdo? Perfecto, listo. Como bien estaba indicando, vamos a hacer un ejemplo, ¿de acuerdo? Ya tenemos nuestras plantillas dentro de ISO Tools o nuestros formatos y nosotros tenemos un editor de texto interno avanzado. Este editor de texto avanzado nos va a permitir trabajar en línea nuestro formato o nuestro procedimiento, ¿sí? Nos pide un título, una versión, un código, la fecha, ¿sí? Y acá tenemos editor texto avanzado. Acá podemos trabajar nuestros documentos en Word, en Excel o en PTT, o incluso podemos subir nuestra documentación, ¿sí? Pues bien, estamos creando un nuevo documento.
Y al crear un nuevo documento nos pide un título, un código, una fecha vigente. Si este documento pasa por un circuito de aprobación. Luego tenemos lo que es seleccionar, ¿sí? Dónde lo queremos trabajar, si es en un Word, en un Excel o una PTT. ¿De acuerdo? Pues bien, no sé si tienen alguna otra pregunta que quieran consultar. Pues bien, también es importante mencionar que la vista, de acuerdo de ISO Tools, es sumamente personalizable. Es importante mencionar que nosotros actualmente como ISO Tools estamos en diferentes sectores, ya sea el sector industrial, ya sea el sector minero, de servicios, de telecomunicaciones. ISO Tools es una herramienta muy potente y muy bueno porque se adapta a los diferentes procesos que maneja cada organización, ¿de acuerdo? Pues bien, esto es lo que hemos visto un poco respecto a lo que es el gestor documental. Es un módulo muy potente porque centraliza toda la información de la empresa, tienes toda la trazabilidad, la gestión del documento y de esa forma te ayuda a ser más eficiente y más eficaz, ¿de acuerdo? Es importante mencionar que los documentos vigentes tan solo los van a ver los usuarios, ¿de acuerdo? Y aparte de ello, defines los perfiles de usuarios. No todos tienen los mismos accesos o la misma información, ¿sí? Vamos a ver que ISO Tools se configura a diferentes lógicas, ¿sí? Acá tenemos otra demo respecto a lo que es la parte de la gestión documental.